Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Excel por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. 12:25 de la madrugada, noviembre 28 del año 2022. Nada, que me voy para la cama y quiero compartir una respuesta a una pregunta bastante interesante que me hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, que la verdad vale muchísimo que la comparta con todos ustedes porque espero aprendan de este tipo de conceptos sumamente importantes a la hora de trabajar con datos, hacer cruces de información como si nos encontrásemos en una base de datos relacional utilizando el motor de Power Query o el complemento, que ya no es tan complemento, de Power Query que se encuentra dentro de la pestaña datos de Microsoft Excel. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Mira, viene de una pregunta muy simple que me dicen: Andrés, por favor, ¿puedes explicar detalladamente cómo hacer una consulta de SQL dentro de Excel? Pues resulta que dentro de Excel se pueden hacer consultas SQL, sin embargo no escribimos una sola consulta del SQL para hacer cruces de información, es decir, no escribimos como tal un select, no escribimos como tal un left join, un right join, un full outer join, sino utilizamos la herramienta de Power Query y los diferentes tipos de combinaciones que existen para poder relacionar columnas de diferentes tablas y hacer esas combinaciones que nos den como resultado unas tablas resultantes que nos permitan, y valga la redundancia, observar ese tipo de cruces que podemos obtener con los diferentes datos para generar información nueva. Entonces, quiero que te des cuenta que tengo rápidamente una hoja número 1 recién creadita y lo voy a hacer muy simple para que tú lo entiendas y te quedes con él. ¿En qué consiste un left join, un right join, un inner join y un full outer join? Espero cubrirlo en no menos de 20 o 15 minutos, 15 o 20 minutos, muy rápido, pero quiero que lo entiendas también de una manera apropiada para que lo puedas utilizar en tus casos particulares con Excel. Fíjate. Tengo una tabla que voy a denominar tabla de la izquierda, ni siquiera le voy a decir tabla número 1, le voy a decir tabla de la izquierda, y tengo una tabla llamada tabla de la derecha. La tabla de la izquierda tiene 3 columnas, al igual que la tabla de la derecha, pero contienen información diferente, solamente excluyendo un solo campo, es decir, una sola columna. Estaba observándola, perdón ahí que pare. Quiero que te des cuenta que la tabla de la izquierda tiene un ítem que se llama factura, luego otro ítem que se llama fecha, es decir, un campo que se llama factura, otro que se llama fecha y otro campo que se llama valor. Cada uno de esos campos están representando información relativa de esa tabla o están representando información de cada una de esas tuplas o filas dentro de esa tabla que describen algún tipo de suceso. Por ejemplo, yo podría decir que son las facturas que se han generado en un conjunto de días diferentes en donde se está apuntando el valor correspondiente a dicha factura. Como pueden observar, también tengo una tabla que he denominado tabla de la derecha, en donde estoy relacionando una columna llamada comercial, una columna llamada factura ID y una columna llamada medio de pago. Lo primero que quiero que te des cuenta es que la tabla de la derecha también representa información diferente, aunque tiene información de una factura. Por ejemplo, yo podría decir que en este caso son las facturas que han generado un determinado grupo de comerciales y están especificando el medio de pago en el cual se generó cada una de esas facturas o dónde se pagó cada una de esas facturas. Nada difícil de entender. Otra cosa que quiero que te des cuenta es que los registros son totalmente diferentes, es decir, en la tabla de la izquierda, como puedes darte cuenta, tengo aproximadamente 15 registros descontando la cabecera. En cambio, en la tabla de la derecha tengo tan solo 10 registros, obviamente descontando la cabecera. Así que no es mandatorio que las tablas deban tener la misma cantidad de registros para que una combinación pueda darse de manera correcta. De hecho, pueden tener registros totalmente diferentes, es decir, cantidad de filas totalmente diferentes. Quiero que te des cuenta que cada una de las tablas también representan información y que cada una de ellas tiene un campo o columna que las puede relacionar. Como puedes observar, yo tengo aquí un número de factura en la columna número 1 que relaciona o puede relacionar a través de la factura ID de la segunda tabla, la tabla de la derecha, pueden relacionar los diferentes tipos de registros para poder generar diferentes tipos de combinaciones.
En otras palabras, quiero que te des cuenta que los registros que se encuentran de color azul en ambas tablas son los que se encuentran relacionados. El resto de registros que se encuentran en negro, tanto de la tabla de la izquierda como la tabla de la derecha, no están relacionados o no se encuentran, en este caso relacionados, o no son iguales unos con otros, es decir, tabla de la izquierda con tabla de la derecha. Fíjate que el registro que dice factura 005 se encuentra relacionado con esta factura llamada 005. Yo podría decir que la factura 005 la generó el comercial 5 a través de un método de pago o un medio de pago en efectivo. Y esa factura costó $64, se generó en noviembre 5 del año 2022 porque tengo el campo que la relaciona en el campo factura y en el campo factura ID. Fíjate, factura ID es un campo que está escrito de manera diferente y tampoco es mandatorio que se encuentren escritos de la misma manera. En la tabla de la derecha se llama factura ID, en la tabla de la izquierda se llama tan solo factura. Esto es obviamente cultura general que quiero que notes, y todo ese conjunto de conceptos, microconceptos que te estoy dando son los que se utilizan prácticamente en los modelos relacionales a partir de las bases de datos relacionales, donde utilizamos consultas SQL para poder generar esos cruces de información. Ahora bien, tengo una factura que se llama factura 010 que se encuentra cruzada en este caso, o que se encuentra combinada con la factura 10 de la tabla de la derecha. Yo podría decir que el mismo comercial 5 que generó la factura 005 también generó la factura 0010 o 010, y el método de pago o el medio de pago fue electrónico. Y ese valor constituye $69 y se creó en noviembre 10 del año 2022 a través del campo factura. Yo puedo obtener información rápidamente. Y fíjate que ahora la factura número 15, como tú lo estás viendo, se encuentra combinada o se encuentra relacionada con la tabla de la derecha con otra factura llamada 015, en donde yo puedo decir que el mismo comercial 5 hizo la factura 015, y utilizó un medio de pago en efectivo que tiene un valor de $46 y se generó en noviembre 15 del año 2022. Esto es fácil de entender porque cada una de las tablas tiene pocos registros, pero ¿qué sucede cuando las tablas son gigantísimas y bien también contienen muchísimas columnas y necesito hacer un cruce por más de una columna? O bien necesito hacer un cruce por una columna, pero los registros son muchísimos y verlos de manera aislada como los acabamos de ver es bastante fácil, pero cuando hay muchos registros se vuelve excesivamente complejo. Por eso recurrimos a las consultas SQL o bien al tipo de combinación que nos puede brindar Power Query. Entonces, el primer tipo de combinación que nosotros vamos a crear es el tipo left join. ¿Qué quiere decir left join? Un cruce por la izquierda. Eso es lo que quiero que te quedes, o con la palabra que quiero que te quedes. Un left join es un cruce por la izquierda. ¿Qué quiere decir un cruce por la izquierda? Que yo puedo combinar a través de un campo o múltiples campos, aquí lo vamos a ver con tan solo un campo, yo puedo combinar dos tablas y extraer todos los registros que se encuentren combinados con la tabla de la izquierda en conjunto con la derecha, y además también devolver todos los registros que se encuentren no combinados de la tabla de la izquierda. Por eso hice tanto énfasis en tabla de la izquierda y tabla de la derecha. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero es crear tablas. Entonces, básicamente, fíjate que yo lo que voy a hacer así, o lo que voy a hacer aquí, no así, perdón, lo que voy a hacer aquí es una copia de esta hoja. Vengo y tomo acá con la tecla control, arrastro con el mouse suelto y vengo y le cambio el nombre y le coloco quiero hacer una combinación de tipo left join. Fíjate, así se escribe left join. Así es como yo las utilizo en bases de datos de tipo relacional con consultas SQL. ¿Listo? El lenguaje de consultas estructurado, un lenguaje de bases de datos relacional, un left join.
Voy a colocar un colorcito, por ejemplo, de color azul, muy rápido, fíjate. Y voy a crear dos tablas, es decir, vengo y selecciono este rango de datos, presiono control T, le digo que la tabla tiene encabezados y fíjate que cuando creo la tabla se activa el diseño de tabla y en la parte de la izquierda me permite crear un nombre o me permite darle un nombre. Yo le voy a colocar el acrónimo de T de tabla. Le coloco la L y luego la J para decir tabla, left join, el tipo de cruce que voy a hacer, simplemente esto es un ejemplo para que tú lo entiendas, y le coloco tabla número 1, por ejemplo, lo voy a colocar así, mira, número 1, le coloco tabla left join o tabla del ejemplo left join número 1 y vengo y le doy un enter y luego lo copio con control C para utilizarlo en esta segunda tabla, selecciono esto, presiono control T, le digo que la tabla tiene encabezados, le doy clic en aceptar y posteriormente utilizo en el diseño de tabla o la pestaña diseño de tabla el cuadro de nombre para cambiar el nombre. Lo pego y le coloco que vas a ser la tabla número 2, digamos ya para reconocerla como número 1 y número 2. La tabla número 1 siempre va a ser la izquierda y la tabla número 2 siempre va a ser la tabla de la derecha. Quédate con esto. LJ quiere decir ejemplo left join. Es el ejemplo para demostrarte que es una consulta de tipo left join. Vengo y le doy un enter. Fíjate que ya en este caso creé dos tablas, le di sus nombres y ahora ¿en qué consiste la consulta? Vengo aquí y voy a colocar un pequeño diagramita para que tú lo veas, un circulito que es como yo los entiendo y voy a colocarle así, mira, un tamañito, perdón, y le voy a colocar a esto un color de relleno de rojo y le voy a quitar el contorno y luego presiono control 1 y le voy a colocar en el relleno una transparencia del 50%. Fíjate, se puso hasta rosadito, muy bonito, listo. Y luego vengo y lo copio con control C, lo pego con control B, fíjate, y le voy a colocar aquí, mira, un pequeño espacio entre ellos y este color de relleno de la tabla de la derecha le voy a colocar, por ejemplo, un color de negro. Quiero que te des cuenta que esto es un rosadito o puede ser un rojo, esto es un negro así como un grisecito pero que representa un negro y aquí es un rojo oscuro, es decir, es un rojo, no es negro, tampoco es rojo como este, pero es un tipo como color rojito que está representando otro color. Cuando yo hablo de left join, lo que quiero decir es que me traigo todos los registros que se encuentran en la tabla de la izquierda, es decir, todos los registros que se encuentran en la tabla de la izquierda y además también me traigo los registros de la tabla de la izquierda que se encuentran combinados con la tabla de la derecha, es decir, el circulito negro representa la tabla de la derecha. Fíjate cómo el circulito negro se monta encima del rojo, me estoy trayendo los que se encuentren combinados. Este sería el diagrama ideal. ¿Qué voy a hacer para hacer ese tipo de combinación? Selecciono la primera tabla, vengo a la pestaña datos y posteriormente le digo, por favor, motor de Power Query, absorbe esa tabla a través de un rango o bien una tabla, fíjate, me dice crea una tabla, lo puede hacer a través de un rango y simplemente le doy un clic. Él activa allá el complemento de Power Query. Fíjate, aquí dice Power Query, editor de Power Query. Entonces él se trae el nombre de la tabla, mira, tabla, ejemplo left join número 1, ya sabemos que es la tabla de la izquierda. Le voy a decir cerrar y cargar en, fíjate, y luego vengo aquí y le digo, por favor, créame únicamente la conexión y no agrego esto al modelo de datos, es decir, no lo voy a agregar al Power Pivot porque no lo voy a consumir, sino simplemente voy a hacer un cruce. Entonces, lo único que tienes que seleccionar es el último ítem, deja el resto por default y le das clic en el comando aceptar. Fíjate que se abren las consultas y conexiones, es decir, aquí se creó solo una conexión, tengo los datos, tabla left join o tabla ejemplo left join número 1, tabla de la izquierda. Luego vengo aquí, selecciono la tabla número 2, tan solo llego y selecciono el primer ítem, le digo datos, luego le digo obtener y transformar de una tabla o rango, vuelve y se abre el motor de Power Query, se crea aquí tabla ejemplo left join número 2, que sería la tabla de la derecha, cerrar y cargar en y se crea únicamente la conexión, es decir, selecciono esto, le doy un clic en aceptar y fíjate que se crea aquí tabla LJ, tabla de ejemplo del left join número 2. El número 2 es tabla de la derecha, no lo olvides nunca, ¿listo? ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a cerrar aquí las consultas y las conexiones, me vengo y me ubico por acá
Y luego vengo aquí a la pestaña datos, luego vengo al grupo obtener y transformar y por último obtener datos. Y vengo y le digo aquí en este ítem llamado combinar consultas, por favor quiero que me combines dos tablitas que acabo de agregar al motor de Power Query. ¿Cuál sería la primera tabla? La primera tabla sería la número 1, que sería la tabla de la izquierda, y la tabla número 2 pues obviamente sería la tabla de la derecha. Básicamente voy a correr aquí este cuadrito del complemento o este diálogo que se llama combinar y él me está preguntando, por favor, dime cuál es el campo, o cuando te dicen un campo, obviamente es una columna, dime cuál es el campo o dime cuál es la columna que va a cruzar la información. Yo le digo, aquí yo tengo una columna que se llama factura, que no necesariamente debe tener el mismo nombre en la segunda tabla o tabla de la derecha, pero deben contener el mismo tipo de datos. Es decir, si esto es una cadena alfanumérica, en la otra debe ser una cadena alfanumérica. Si vas a cruzar números, entonces el campo de la tabla de la izquierda debe ser numérico, y el de la tabla de la derecha también debe ser numérico. Si es alfanumérico, pues obviamente ambos datos en ambas columnas deben ser exactamente iguales para que se pueda dar la combinación. Me dice cuál es el campo de la segunda tabla, es decir, tabla de la derecha. Yo le digo, mira, factura ID. Fíjate que el campo no se llama igual, factura, y aquí se llama factura ID, pero contienen el mismo tipo de información. Cadenas alfanuméricas que representan facturas dentro de mi modelo, dentro del modelo lógico relacional que yo le dé a Power Query. Y eso es lo que tú tienes que analizar. Ahora, como vamos a hacer un left join, fíjate que aquí me aparecen los diferentes tipos de combinaciones. El left join se dice aquí externa izquierda. Esto quiere decir prácticamente un left join. Todos de la primera, fíjate, todos de la primera, es decir, tabla de acá, número 1, tabla de la izquierda, con coincidencias de la segunda, es decir, coincidencias de la tabla de la primera, tabla de la izquierda, con los elementos de la tabla de la segunda, que sería la de la derecha. Vengo y lo selecciono. Fíjate, me dice la selección coincide con 3 de 15 filas. Me está diciendo 15 filas. ¿Por qué no me dice 10? Porque se va a traer los de la tabla número 1 o tabla de la izquierda. Recuerda que la tabla de la izquierda tiene 15 filas y este número va a cambiar cuando hagamos un right join o un right join. ¿Listo? Que lo dije ahí como mal, debo decirlo bien, obviamente como está en inglés. ¿Qué sucede si yo le doy clic en aceptar? Pues él hace la combinación a través del modelo de Power Query o a través del motor de Power Query, que trabaja con un motor de análisis services por debajo, que es un motor de consultas SQL básicamente, y que me permite hacer este tipo de cosas a través de un complemento y un cuadro de diálogo sin escribir una sola línea de código o una sola instrucción SQL. Fíjate. ¿Qué tienes que hacer? Pues ubicar todos los elementos de la tabla de la derecha, que serían tabla de ejemplo left join número 2, ya sabemos que el número 2 es el de la derecha, y posteriormente en este pequeño cuadrito que me aparece en la parte superior derecha le voy a dar un clic y luego vengo y deselecciono este ítem para que no utilice los nombres de la columna original como prefijo, es decir, siga utilizando los mismos nombres de la columna que los identifica para los elementos de la columna de la derecha en la tabla resultante. Vengo y le doy clic en el comando aceptar. Fíjate cómo se hizo el despliegue. Me aparecen un montón de nulos y yo voy a decir eso como que quedó mal, pero en realidad no quedó mal. ¿Qué me permite identificar esto? Pues un left join. Entonces yo vengo y le digo, por favor, yo quiero cerrar esto y cargarlo directamente en esta celda, en esta misma hoja. Entonces yo vengo y le digo, mira, quiero que me devuelvas la tabla en una hoja de cálculo existente que tengo seleccionada justito aquí y le voy a dar un clic en el comando aceptar y vengo y cierro el cuadro de diálogo llamado consultas y conexiones y tengo mi tabla resultante. Fíjate, me traje todos los elementos, tengo en la primera tabla 15 filas, por tanto estas 15 filas resultantes pues obviamente se están devolviendo como resultado de la consulta que hizo Power Query como si se tratase de una base de datos relacional. Se trajo todos los elementos de la izquierda, que sería esta partecita roja, se los trajo todos y a su vez también se trajo todos los elementos que se encuentren combinados por la columna factura, es decir, por el campo clave, que se encuentren combinados con la tabla de la derecha. Entonces fíjate que lo que se encuentra aquí es una combinación de los diferentes elementos en la factura 5, en la factura 10 y en la factura 15.
Yo podría decir el comercial 5 vendió la factura 5 en efectivo por un valor de $64 en noviembre 5 del año 2022 con el ítem factura 5. El comercial 5 vendió a través de la factura número 10 con un tipo de venta electrónico una factura de $69 en noviembre 10 del año 2022 llamado factura 10. Fíjate, se combinan ambas tablas por el campo que lo relaciona, que es factura ID y factura. Aquí tiene el mismo ítem porque obviamente está cruzando por esos campos. Y por último, el mismo comercial 5 vende a través de un pago en efectivo una factura número 15 por un valor de 46 generada en noviembre 15 del año 2022, obviamente con la factura 15. ¿Qué pasa si yo quisiera conocer todos los elementos de la tabla de la izquierda que no estén combinados, es decir, que se encuentren de manera única en la tabla de la izquierda y no se encuentren en la tabla de la derecha? Fíjate, solamente quisiera obtener el rosadito, no lo que se encuentra en la combinación, el rosadito. Es tan simple como seleccionar un campo de la tabla de la derecha, bien sea comercial, que sería este, factura ID, que sería este, o medio de pago, que sería este, y seleccionar un valor a través de un filtro que me traiga el nulable. Yo le digo así, el nulable, porque cuando yo hago un cruce con una base de datos relacional me salen son valores nulos, aquí se representan por vacíos. Entonces yo vengo y le digo, mira, seleccióneme todo, deseleccióneme todo, perdón, y seleccióneme todas las celdas que se encuentran vacías, y podría decir rápidamente que este resultado que yo tengo acá son los elementos que se encuentran de manera única, los que se encuentran de color rosadito, no rosadito oscuro, ni rosadito tirando a negro, sino rosadito clarito, los que se encuentran únicamente en la tabla de la izquierda. Ese es el left join. Entonces el left join me permite identificar los que se encuentran cruzados o combinados, y a su vez también que se encuentran únicamente en la tabla de la izquierda. ¿Listo? Le voy a dar control Z y voy a dejar esto acá para que tú te bajes este archivo y lo estudies a detenimiento y nunca más vuelvas a fallar en un tipo de consulta de SQL que ahora dentro de Excel puede hacerse muy fácil. Vengo y copio esta hojita de ejemplo, hoja número 1, que te la voy a dejar aquí, es decir, la selecciono con control. Vamos a ver si se selecciona o si quiere seleccionarse. Fíjate que le coloco ahí con el control, se aparece un más y le voy a colocar así, mira, right join. Este tipo de consulta es una consulta por la derecha, que es exactamente lo contrario a un left join. ¿Qué hace un right join? Me traigo los elementos que se encuentren combinados en la tabla de la derecha con la tabla de la izquierda y todos los elementos que no se encuentren combinados de la tabla de la derecha. En otras palabras, me traigo todos los elementos de la tabla de la derecha y aquellos que se encuentren combinados con la tabla de la izquierda. Entonces para ello vengo y creo aquí una tablita, es decir, presiono control T, le indico que la tabla tiene encabezados y posteriormente vengo y le pongo un nombre, le coloco el acrónimo de T de tabla, luego le coloco por ejemplo RJ de right join o tabla de ejemplo right join número 1, fíjate así. Y le doy un enter, vengo y lo copio con control C y luego creo una tabla acá con control T, le digo la tabla tiene encabezados, un clic en aceptar, cambio el nombre, pego con control B y le digo por favor colóquemele tabla de ejemplo right join número 2. Sabemos que el número 2 siempre es tabla de la derecha, número 1 tabla de la izquierda. Vengo aquí y le digo, por favor, quiero que tomes esta tabla Power Query, la coloques dentro de tu modelo a través de este comando, obtener y transformar datos de una tabla o rango, le doy un clic, fíjate, y se coloca una tabla adicional, tabla RJ, el ejemplo right join número 1, y luego vengo y le digo cerrar y cargar, le digo por favor créeme únicamente la conexión, le doy clic en aceptar, se crea la tablita, luego vengo acá, le digo desde una tabla o rango con la tabla de la derecha y luego le digo cerrar y cargar en, fíjate, y le digo créeme únicamente la conexión, le doy clic en aceptar, fíjate, muy sencillo, y posteriormente cierro aquí el cuadrito de consultas y en qué consiste el right join. Vengo y me copio este pequeño diagrama con control C, fíjate, muy fácil, muy sencillo. Le doy un escape, vengo y lo pego por acá, me lo traigo directamente por aquí, fíjate, y ahora voy a hacer el invertido. Esto lo convierto con un relleno de color negro
y esto lo convierto con un relleno de color rojo y ahora se invierten, perdón, estaba ahí estornudando, me dio como una especie de estornudo, tuve que frenar como unos 10 segundos para continuar y vamos a verlo. ¿Qué dice este diagrama? Como puedes ver, es exactamente todo lo contrario. Obtengo todos los elementos de la tabla de la derecha y los que se encuentren combinados con la tabla de la izquierda. Voy a obtener esta combinación y obtengo todos los elementos que no se encuentren combinados y se encuentren de manera única en la tabla de la derecha. No se encuentren combinados con la tabla de la izquierda. Entonces fíjate, este es el diagrama que ocupamos para hacer un Ray Join. Vengo aquí a la pestaña datos, luego vengo a obtener y transformar y le digo por favor combinar consultas. Quiero hacer un cruce de información a través de ese comando llamado combinar y luego vengo y selecciono aquí, mira, tabla del ejemplo Ray Join número 1, que sería la tabla de la izquierda, y luego selecciono aquí tabla ejemplo Ray Join número 2, que sería la tabla de la derecha. Vengo y cambio esto, fíjate, la tabla de la derecha, y le digo el campo de cruce es la factura, luego aquí factura ID y selecciono directamente la combinación externa derecha, que quiere decir todos de la segunda, ya sabemos que la segunda es la tabla de la derecha, con coincidencias de la primera, es decir, los que se encuentren con coincidencia en la tabla de la izquierda, quiere referirse a este poquito. Entonces vengo y lo selecciono, le doy un clic en el comando aceptar, se crea el cruce, hago exactamente lo mismo, descolapso aquí cada uno de los elementos, le digo por favor no utilice el nombre como prefijo del nombre. Le doy clic en aceptar, se amplía todo el resultado y posteriormente le digo cerrar y cargar en y le digo en esta hoja actual. Entonces le digo vólcame la tabla. En la hoja de cálculo existente dentro de esta celda le doy clic en aceptar y fíjate que ahora si cierro las consultas y conexiones voy a tener la misma cantidad de registros que la tabla de la derecha. Fíjate, la tabla de la derecha. ¿Qué fue lo que hizo? Que cruzó a través de la factura 005 ambas tuplas, ambas filas de cada una de las tablas y se las trajo como resultado. Tanto la factura 5 con la factura 5, factura 10 con la factura 10, factura 15 con la factura 15. Donde no encontró combinación, pues obviamente trae un montón de valores nulables o un montón de valores nulos y por tanto yo puedo detectar del mismo modo los elementos que se encuentren de manera única y exclusiva en la tabla de la derecha. ¿Cómo lo hago? Pues sencillamente tomando cualquiera de estos campos, bien factura o bien fecha, aquí en este caso, o bien valor. Y selecciono por ejemplo todas las celdas, los quito, selecciono las vacías, le doy un clic en aceptar y podría decir a través del Ray Join que estos son los elementos que se encuentran de manera única en la tabla de la derecha, que no se encuentran combinados o cruzados con los elementos de la tabla de la izquierda a través de la detección de los elementos nulables de la tabla de la izquierda. Pero si quiero detectar cuáles fueron los elementos cruzados de la tabla de la derecha con la tabla de la izquierda, es decir, este conjunto de elementos, porque lo que vimos ahorita fue este conjunto de elementos, este poquitico serían estos. Yo podría decir que el comercial 5, 5 y 5 vendieron la factura 005, 010, 015 en efectivo, electrónico y efectivo por un valor de 64, 69 y 46 dólares en noviembre 5, 10 y 15. Esas facturas se vendieron porque las crucé. Fíjate, no es mandatorio que tengan el mismo tamaño. Ahora bien, ¿qué pasa si hago un full outer join? Vamos a hacer un full outer join y luego hacemos un inner join. O hacemos un inner join y después un full outer join. ¿Qué pasa? Vengo y tomo aquí esto, mira. Presiono control, me voy a hacer una pequeña copia de esto y coloco full, vamos a hacerlo así, mira, full outer. Y le coloco un join. Esto quiere decir un full outer join y después vengo y selecciono esto para hacerlo de una y lo coloco acá y voy a colocar una unión interna, un inner join, que es la unión más común que muchos suelen hacer a través de un select, un inner join a través de un select en bases de datos relacionales. Entonces voy a hacer aquí una creación de tablas nuevamente, control T, lo voy a hacer bien rápido, le cambio el nombre, le coloco el acrónimo de T de tabla, luego le coloco
inner join, le voy a colocar IJ y le coloco número 1, le doy un enter, copio en este caso el nombre para asignárselo mediante otro índice a esta tabla. Vengo y selecciono esto, control asterisco, control T, aceptar, y posteriormente vengo y le pego aquí el mismo nombre, pero le cambio el índice a número 2, tabla inner join número 2, que sería la tabla de la derecha. Le doy un enter y listo, ya está. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar esto dentro del modelo de Power Query. Vengo aquí a datos de una tabla o rango y luego me lo carga en Power Query. Creo únicamente la conexión. Entonces, se activa este cuadro de diálogo, creo la conexión únicamente, le doy clic en aceptar. Fíjate, se están creando las tablas sin ningún problema. Luego le digo de una tabla o rango, se habilita otra vez el editor de Power Query. Le digo cerrar y cargar en. Y luego vengo aquí, fíjate, y le digo créame únicamente la conexión. Ya estoy listo para hacer esa consulta. ¿Y en qué consiste esto? Vengo aquí al right join, que no le puse un colorcito. Qué pena hay que vaya tan rápido. Obviamente necesito darle velocidad para no repetir exactamente lo mismo. Y básicamente, si le doy un control C, fíjate, a esto, y luego le doy un escape, vengo acá y lo pego. Yo podría decir que el inner join básicamente sería este colorcito rojo, fíjate, este colorcito rojo, y lo voy a seleccionar por acá con un pequeño cuadradito. Vamos a hacerlo así, a través de un pequeño cuadradito. Este sería el resultado del inner join. Le voy a quitar el relleno, le voy a colocar un contorno de rojo de un grosor, por ejemplo, de 3 puntos. Fíjate, el retorno del inner join serían todos los elementos que se encuentren cruzados entre ambas tablas, descartando directamente los que no se encuentran cruzados ni en la tabla de la izquierda ni en la tabla de la derecha. Es decir, solamente estoy obteniendo este rojito oscuro como resultado de esa combinación. Te lo voy a demostrar muy rápido. Vengo a datos, luego vengo a obtener datos, combinar, le digo por favor genéreme una combinación o una consulta SQL dentro de Excel a través de este cuadro de diálogo. Vengo y selecciono, por ejemplo, mira, tabla del ejemplo inner join número 1 y vengo y selecciono tabla del inner join número 2 y le digo el campo de cruce va a ser factura, luego factura ID. Y selecciono el tipo de combinación, que es interna, todas las filas coincidentes, pues obviamente una combinación interna. Vengo y lo selecciono, me dice fíjate, la selección coincide con 3 de 15 filas de la primera tabla, con 3 de 10 filas de la tabla número 2 o de la segunda tabla. Le doy clic en aceptar. Fíjate que se crea ahí la consulta, vengo y despliego las tablas de la derecha, le digo por favor no utilice esto de prefijo, vengo y hago el cruce, le digo por favor cerrar y cargar en esta hoja dentro de esta celda, espero que me salga el cuadro de diálogo, hoja de cálculo existente dentro de esta celda, le doy un clic en el comando aceptar y fíjate que se crea la combinación. ¿Por qué me salieron 3 registros? Porque obviamente se combinaron estos 3 registros con estos otros 3 registros en una super tabla. Voy a seleccionarlos todos para que tú veas, en una super tabla que solamente me está arrojando los registros combinados. Fíjate, el inner join o unión interna, que es lo que significa el inner join. Y esto no es difícil de entender. ¿Qué difícil hemos hecho? ¿Qué de difícil hemos hecho si es crear tablas y no he tocado una sola tecla mientras estoy haciendo las combinaciones? Solamente estoy tocando la tecla para colocarle los nombres. Voy a colocarle a esto un colorcito, fíjate, un color de pestaña de color azul. Y por último vamos a hacer el full outer join. Voy a crear aquí una tablita, control T. Le doy un clic en aceptar, cambio el nombre de la tabla, por ejemplo es tabla, el acrónimo de T, luego coloco una F, full outer join y le coloco tabla número 1 porque es la tabla de la izquierda, le doy un enter, vengo y copio esto, control C, le doy un escape, control T, la tabla tiene encabezados, le cambio el nombre, control B, número 2, ya sabemos que es la tabla de la derecha, le doy un enter. ¿Y en qué consiste el full outer join? Pues es muy sencillo, mira, el full outer join es un cruce tanto de izquierda como de derecha como interna, es decir, une el left join, el right join y el inner join. Así que vengo y lo pego acá y es como tener, fíjate, la combinación
Vengo aquí a formato de forma, le voy a colocar un relleno a esto de rojo y fíjate que obtengo la combinación de todos los de la izquierda que se encuentren de manera única, los de la derecha que se encuentren de manera única y los de la unión. ¿Cómo te lo compruebo rápidamente? Yendo a la pestaña datos, luego aquí a obtener y transformar datos, combinar consultas, combinar. Me aparece este cuadro de diálogo que hace la consulta SQL por mí y vengo y le digo, mira, yo quiero que tú veas, aquí no me apareció la tabla, claro, no me va a aparecer la tabla porque no la coloqué dentro del modelo, entonces vengo y le digo, de una tabla o rango, discúlpenme ahí, obviamente lo pasé por alto, entonces vengo y le digo, de una tabla o rango, cárguemela por favor dentro del motor de Power Query Analysis Services, cerrar y cargar en, y vengo y le digo ahora créeme únicamente la conexión, le doy clic en aceptar, selecciono esto de una tabla o rango, espero que cargue la tabla, le digo cerrar y cargar en y le digo ahora créeme solamente la conexión, le doy clic en el comando aceptar, fíjate que ya se crearon, cierro aquí el diálogo de consultas y conexiones y vengo ahora sí directamente al cuadro de diálogo combinar, que en este caso sería una combinación de consultas y selecciono tabla Full Outer Join número 1, que sería la tabla de la izquierda, me paso este cuadro de diálogo acá para la derechita y luego selecciono la tabla número 2, que sería tabla del ejemplo Full Outer Join número 2, que sería la tabla de la derecha y el campo de cruce es factura y factura ID y le digo por favor hágame una externa completa, esto es lo que se conoce todas las filas de ambas, es decir, lo que se encuentran combinados en ambas tablas, más las de la izquierda, más las de la derecha. Aparece literalmente todo. Entonces vengo aquí, fíjate, selecciono este elemento y me dice que 3 de 15 coinciden con los de la primera y la segunda tabla. Le doy clic en el comando aceptar. Espero que el motor haga esa combinación. Vengo y descolapso esto. Le digo no utilices ese nombre o no utilices el nombre como prefijo. Le doy un clic en aceptar y fíjate que aparecen nulos por todos lados. Pero no importa, esto lo entendemos muy rápido. Entonces yo vengo acá, mira, y le digo cerrar y cargar en y posteriormente selecciono la celda I1, le digo por favor una tabla en una hoja de cálculo existente y voy con los valores aquí directamente en esta hoja, le doy un clic en el comando aceptar, vengo y cierro y fíjate que si la tabla tiene 15 registros y esta tiene 10, pues el resultado van a ser 25, no menos, entonces vengo y selecciono obviamente 26 registros, descontando la cabecera, perdón, voy a seleccionar obviamente esto, mira aquí tengo en este caso la combinación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que serían estos primeros 15 elementos, y luego tendría otros 10. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, luego 9 y luego 10. Fíjate que estos son los que se encuentran combinados. Estos serían valores de nulo. Aquí tendrían 15 elementos, 10 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y aquí tendría otros 15 que definen literalmente tabla de la izquierda como tabla de la derecha. ¿Qué me permite a mí reconocer un Full Outer Join? Pues me permite reconocer varias cosas, me permite reconocer únicamente los que se encuentren combinados, es decir, un Inner Join, seleccionando todos los elementos que se encuentren combinados, descartando únicamente los vacíos. Por ejemplo, tomo un campo de acá y le digo por favor seleccióneme todos menos los vacíos, lo quito por aquí y selecciono esto, fíjate, y le digo quítame los vacíos y hago la misma combinación, es decir, hago un Inner Join, le doy control Z y control Z. ¿Qué pasa si me dicen a mí, por ejemplo, por favor yo quiero que tú me digas cuáles son los elementos de la tabla de la izquierda que se encuentran únicamente en la tabla de la izquierda y dame los elementos que se encuentren únicamente en la tabla de la derecha? Pues obviamente lo que hago es seleccionar todos los vacíos de acá y todos los vacíos de acá y ahí tengo el resultado. Obviamente si selecciono los vacíos pues elimino cada uno de los registros, pero que sepas que se puede hacer. Por ejemplo, si yo vengo y hago esto y le digo seleccióname los vacíos, entonces hago una copia de esto, fíjate, de la tabla número 2 o la tabla de la derecha y le doy un control Z y selecciono aquí todos los vacíos, en este caso selecciono únicamente los vacíos, puedo obtener los de la izquierda.
pero si yo vengo y deselecciono aquí vacíos, pues obviamente no voy a obtener nada en el cruce, pero que sepas que se pueden encontrar. Eso hace un full outer join, me permite reconocer los que se encuentran combinados, que es lo mismo que un inner join, o bien me permite conocer los que se encuentran únicamente en la izquierda, seleccionando vacíos en la tabla de la derecha, o bien todos los de la derecha seleccionando vacíos en la tabla de la izquierda, que sería un left join o bien un right join. Eso sería un full outer join. Básicamente en eso consiste un conjunto de consultas SQL que operan a través de un select con un left join, right join, inner join o full outer join. Y espero que con este video tutorial pueda quedarte un poquito más claro. Obviamente iba rápido, sí, voy rápido, porque es un tutorial que debe ser relámpago, tú debes verlo pausado para que entiendas cada uno de los tipos de combinaciones. Tú me podrías decir, Andrés, ¿tú porque ya lo dominas? Obviamente porque ya lo domino, porque lo veo casi todo el tiempo. Y es lo que yo quiero que tú hagas, que tú lo analices, lo conceptúes con calma, le pongas una pausa al video, descargues este archivo de Excel y analices cada una de las diferentes tipos de combinaciones. Y después tú me digas, ya entendí para qué sirve un left join, ya entendí para qué sirve un right join, ya entendí para qué sirve un inner join, pero lo que me sirve a mí es un full outer join. Es decir, me permite hacer todo, pero que tú lo conozcas, para que cuando tengas que hacer un cruce no recurras a una base de datos relacional, por ejemplo, un SQL Server, por ejemplo, un Oracle, por ejemplo, un Access, por ejemplo, un MySQL, que es un motor de bases de datos relacional dedicado en donde tienes que escribir consultas SQL a mano como si fuesen cadenas de texto y tienes que saber obviamente el lenguaje SQL. Pues bien, mira, Excel para trabajos simples, para poder combinar más de 2 tablas, para poder combinar 3, 4, 5 tablas, puedo hacer un resultante, la combino con otra, la combino con otra, la combino con otra en múltiples pasos y genero una multiplicación de varias tablas en donde yo puedo obtener información de diferentes cruces que me permiten analizar un modelo de datos para obtener información precisa que recorra el modelo relacional para poder generar información con eso. Eso es lo que yo quiero que tú aprendas. Y si lo logras entendiendo este tutorial, ya tienes la mitad del camino hecho, porque el resto es entender tu modelo de negocio. Y es lo que quiero lograr con este video, es lo que quiero lograr dando una explicación clara y acertada para que tú puedas entender de una vez por todas cuáles son los diferentes tipos de combinaciones que existen en bases de datos relacionales y cómo se puede utilizar Power Query para poder generar ese tipo de consultas SQL o ese tipo de relaciones SQL de una manera muy fácil. Recuerda que lo viste por el canal Excel Hecho Fácil. El workbook de este video es el workbook 1019 para que lo descargues, practiques, estudies, no te quedes simplemente con el video, baja el archivo, analízalo, estudia, porque si tú estudias y te esfuerzas, vas a ser tan bueno como yo o mejor que yo, y cuando seas mejor que yo, tú me enseñas a mí, porque quiero aprender de ti también. Déjame cualquier pregunta, yo siempre estoy atento a responderla. Ustedes lograron que yo tenga un nivel de Excel un poco más alto a través de sus preguntas y me esfuerzo mucho en solucionarlas. Me esfuerzo de corazón en buscar una solución óptima, una solución efectiva, una solución eficaz o bien que genera una solución eficiente, y a través de esa cantidad de resoluciones que he hecho en este canal de todo lo que me preguntan, pues he agarrado cierto nivel que me permite seguir contestando preguntas, y mi único resultado aquí o mi único objetivo es devolverte a ti enseñanza, porque ustedes me han enseñado a mí a través de sus preguntas y yo solucionándolas. Quiero que te vuelvas tan bueno o mejor que yo, que te vuelvas tan bueno como yo o te vuelvas mejor que yo, y no te olvides nunca de ser recíproco enseñando. Me enseñas a mí cuando yo no quiera aprender más o cuando no tenga la capacidad de poder aprender más. Tú me enseñas a mí con el corazón y me enseñas a mí de manera honesta, de manera, digamos, como de amistad y amigos, para que yo pueda seguir aprendiendo, y así crecemos en comunidad, así hacemos sociedad, así somos personas.
Bien, mis amigos, me despido con un abrazo fuerte desde la distancia y les digo honestamente, me apasiona y soy muy feliz enseñando. De hecho, soy feliz enseñando, me encanta enseñar. Soy feliz enseñando y lo voy a seguir haciendo por todos los años que me restan de vida porque me encanta enseñar y es la mejor manera de generar sociedad. Volver equitativo el conocimiento para que todo el que quiera aprender pueda hacerlo sin aportar, sin dar o sin pagar absolutamente nada. Quiero que este canal se convierta en una referencia de Excel el próximo año para que cualquier persona que tenga una duda pueda consultarla dentro del canal y pueda obtener una respuesta acorde que le permita solucionar su problema y le permita mejorar su calidad de vida y de las personas que están en su entorno, su familia, su esposa, sus hijos, etcétera, etcétera, sus padres, y compartir con todas las personas que se pueda compartir. 1000 abrazos, de hecho 1000 abrazos para todos ustedes. Gracias de corazón por ver y preferir mirar siempre mis videos primero. Descarga el archivo de Excel, estudia por favor, que es lo único que nadie nos puede quitar, el conocimiento adquirido. Un abrazo grande y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto y chao.